Artes Vivas. Somos el grupo El Derecho, las Historias y la Historia con Derechos. Este es un país que necesita ser narrado. Y entonces, con el tema del Tratado de Paz y la persona amada y el infierno de ser mujer, hemos obtenido en esta convocatoria en primer lugar. Entonces, nos presentamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. El maestro Fernando Ayala Poveda, yo creo que muchos de ustedes acá lo conocen, un escritor muy conocido, autor del Manual de Literatura Colombiana, El Coraje de Vivir, No tengo peso, me llamo Silva, premio novela, y muchas obras más, entre esas El Tratado de Paz de la persona amada. El Tratado de Paz con la persona amada. El Tratado de Paz con la persona amada es una novela que habla sobre el infierno del amor, podría decirse así, los celos, la traición, que más adelante les va a comentar. Muchas gracias. Siempre que hay un encuentro de esta categoría, entonces cuando se encuentran dos ensayistas, dos gestores de paz, dos viajeros en el tiempo, se pregunta el auditorio cuál es el vínculo que los une. Entonces yo esta relación con Amparo la veo como la niña que leyó uno de mis libros a los 9 años de edad, El Coraje de Vivir, y muchos años después ella me viene a invitar al Huila, a la tierra de José Eustacio Rivera. Pero después de todo, creo que si tomáramos el ejemplo del naufragio, pues ella es hija de un naufragio y yo soy hijo de otro naufragio, y somos los pedazos o los escombros que lograron llegar a una playa. Entonces ese es el vínculo que nos ha unido, la catástrofe, ella como víctima del conflicto armado colombiano, yo como la otra víctima de una niñez problemática. Entonces Amparo ha escrito Magdalena quiere memoria, que es la gran crónica del río Magdalena, ella es de Gigante Huila. Entonces estos dos libros están unidos como un espejo de dos caras. Amparo se va a referir al tema del infierno de ser mujer en el mundo de hoy y en el mundo de Colombia, con 79 feminicidios actualmente en este año. Y yo con el Tratado de Paz con la persona amada, que ciertamente Colombia todavía no ha llegado a esos tratados de paz. No sé si del conflicto, pero de la paz en la familia, en las parejas, de toda esta perspectiva ha sido complicado. Se han hecho tratados de paz en algún sentido, sí, de los derechos de la mujer en África. Y bueno, ha sido interesante, pero en Colombia estamos por hacer este trabajo de sanación, yo lo podría decir. Esa es una palabra que tiene más sentido en el mundo de hoy. Entonces tienes la palabra, Amparito, y te escuchamos sobre por qué y de qué manera es que tú llegas a este libro del infierno de ser mujer. Bueno, como decía el escritor, yo soy de Gigante Huila. Yo aprendí a leer antes de ir a la escuela. Mi hermano mayor me llevaba, caminábamos una hora para llegar a la escuela. Y era un salón de clase en el que cabían 5 grupos, de primero a quinto primaria, yo aún no estaba matriculada. Y fue así como yo aprendí a escribir y leía los libros, los cuadernos, todo lo que encontraba. Tuve la oportunidad de leer un libro del Coraje de Vivir y decía la frase: Manuel abrió la puerta y vio que el mundo estaba ahí. Y esa frase me marcó porque yo veía el mundo, pero yo no me sentía en él. Era un mundo en el que yo pensaba que
no hacía parte. Era como un animalito asustado que se escondía a las personas cuando llegaban a la casa. Y yo quería entender por qué tanto miedo, por qué tanto dolor. Y el leer y el investigar me hizo llegar a una conclusión, y es que todavía no sé por qué tanto. Yo quisiera entender el por qué a la mujer, a la niñez, buenas noches, bienvenidos y gracias, por qué a la mujer y a la niñez, o al que es diferente, se le trata de una forma tan violenta. Investigando y leyendo llegué a Atapuerca, a la Cima de los Huesos, en España. Allí descubrieron un cráneo de un Neandertal se dice, de hace más de 80.000 años. Y lo curioso de ese cráneo es que en aquella época no habían armas, en aquella época no habían pistolas, no se habían inventado aún, el hombre no las había inventado. Y el primer cráneo que encontraron, el número 17, era un cráneo que pertenecía a una mujer. Y esa mujer fue asesinada de una forma tan brutal que le rompieron el cráneo. Entonces no se explica de dónde viene tanta violencia, si en esa época, a la diferencia de hoy, no habían de pronto tantos intereses. No hay un gen que diga que el ser humano se adquiera por herencia, o hay un gen de la maldad. Los psiquiatras, los filósofos, antropólogos, paleontólogos, o sea, todos han querido de alguna forma investigar de por qué el hombre por naturaleza es tan violento. Se cree que es porque la subsistencia del más fuerte. Leí el libro de Mujeres de Eduardo Galeano, donde hay una parte que dice que en 1989 la mujer no era considerada un ser humano. He tratado de encontrar la clave, pero cada día llego a la conclusión de que no hay un porqué. Los feminicidios de América Latina, de Oriente, de Occidente, se encuentran en todas las clases sociales, de la clase más baja a la clase más alta, de hombres, campesinos, hombres estudiados, doctores, médicos, artistas, escritores. Hay algunos casos que me han impactado más que otros, todos de hecho son impactantes, pero hubo uno hace poco en Kiev, ahora que estamos en el problema de Rusia, y era una niña de 17 años, tenía un novio, normalmente es una persona cercana, el novio, un vecino, el hermano, el abuelo, el padre, el tío. Ella salió con su novio normalmente a tomar una cerveza, y el novio llevó a 4 personas más, eran sus amigos. La violaron en una tonera, todos. Luego la golpearon, la tiraron a una carretera y le prendieron fuego viva. Ella perdió un brazo y una pierna porque la encontraron en una alcantarilla. Y luego le preguntaron qué quería para las personas que le habían hecho esto. Y ella dijo que le corten los testículos y se los tiren a los cerdos. Y esa frase que ella dijo fue más impactante
para la sociedad que lo que le ocurrió a ella. Interesante. ¿Cómo ve usted el papel de la mujer en la historia de las sociedades? Con todas esas formas de encubrimiento de la mujer, de su yo, de su doble yo, de su cultura, de su invisibilización, todo ese recorrido desde las brujas, que en realidad eran médicas, pasando por la Edad Media, que eran siervas, siguiendo en el capitalismo como obreras, y ya en el mundo de hoy, con la mujer ya liberada de tantas cargas culturales. Se dice que la enfermedad en realidad es una carga, es una de las cargas culturales más críticas. Entonces, ¿qué piensa usted de esa historia de la víctima, que ha sido la mujer como víctima? Pues yo creo que no ha cambiado el antes a la hora. Lo que pasa es que antes no se denunciaba, antes estos casos no eran conocidos. Yo, por ejemplo, crecí en una finca donde en esa época no había energía, no había televisor, había radio. Y yo aprendí con el radio y uno escuchaba algunas noticias, pero las noticias que se veían allí eran por los vecinos en esa época de la violencia. Uno se enteraba de que a la vecina había llegado el ejército, porque pues en esta zona del Huila nosotros crecimos con guerrilla. Los guerrilleros eran los hijos de los vecinos, eran los campesinos. Entonces uno sabía que le decían guerrilla, pero a pesar de que no sabíamos quiénes eran, no se le tenía miedo, no sabía que iba al pueblo y la gente estaba allí. Pero se le tenía mucho miedo al ejército, porque el ejército llegaba a las casas y amarraba a los señores y violaba a las mujeres, a las niñas, y se llevaban a los jóvenes, los mataban. Entonces, esas cosas no se sabían y uno se enteraba de cosas que no entendíamos. Por ejemplo, yo tenía la idea de que los niños habían sido hechos de barro y que se soplaban, eso era como me decía mi madre. Y uno escuchaba la palabra abuso, violación, pero no sabía qué era eso. Pero yo conocí a una familia porque a mí me llevaban al pueblo después de que yo empecé a estudiar y me dejaban ahí almorzando. Y enfrente había una familia de más o menos 9 mujeres y todas las niñas entre 14, 15, 16 años estaban embarazadas